Necesidad del catalizador de 3 vías o funciones en el motor de gasolina. Este automóvil tiene motor longitudinal delantero de 4 cilindros en línea y propulsión o tracción trasera. Colector de admisión. Filtro de aire. Caudalímetro de aire. Mariposa de gases. Colector y línea de escape. Con 2 silenciadores. Inyectores de gasolina en el colector de admisión. Es inyección indirecta. Depósito de gasolina. Alimentación de gasolina a los inyectores, a través de la bomba y del filtro. Bujías de encendido. Calculador electrónico de inyección y encendido. Control electrónico de los inyectores. Control electrónico de las bujías. Acelerador electrónico. Control electrónico de la bomba eléctrica de gasolina. Se pone el motor en funcionamiento, regulando las secuencias de inyección y encendido con las informaciones que recibe. Los gases contaminantes son monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxidos de nitrógeno. Para neutralizarlos se requiere el catalizador de 3 funciones o 3 vías, pues neutraliza 3 gases contaminantes. Dispone de una sonda lambda o de oxígeno de entrada para ajustar la proporción aire-combustible menos contaminante y otra después del catalizador para detectar si hay una anomalía de funcionamiento. Con el catalizador de 3 vías se neutralizan hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. El dióxido de carbono CO2 potencia el efecto invernadero y es proporcional al consumo de gasolina, pero es ingerible. En caso de anomalía de funcionamiento, el testigo de incidente se enciende en el cuadro de instrumentos. Dosado menos contaminante. El dosado es la proporción entre aire y gasolina y se mide en gramos de aire por 1 gramo de gasolina. Este dosado es 15, pues hay 15 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. El dosado se representa de 40 a 10 gramos de aire por 1 gramo de gasolina. Y esta es la evolución de contaminación en función del dosado. Hidrocarburos no quemados, monóxido de carbono y óxido de nitrógeno. Se ve que hay una clara dispersión. Hay un equilibrio, un punto intermedio donde el dosado es más equilibrado. Es 15. La sonda lambda trata de que el motor funcione en este ciclo. Se llama bucle cerrado. El calculador electrónico de inyección y encendido hace caso a la sonda lambda. La mezcla es pobre cuando hay más cantidad de aire y rica cuando hay mayor cantidad de gasolina. Al acelerar a fondo, el control electrónico interpreta que es una emergencia y se permite que se aporte la mezcla de máxima potencia con un dosado más rico. 12, 12,5 es lo habitual. Entonces el motor funciona en bucle abierto. Los óxidos de nitrógeno se miden en partes por millón. El monóxido de carbono en porcentaje de gases de escape. Los hidrocarburos no quemados en partes por millón. Catalizador y funcionamiento. Se ve ampliado
Esta es la carcasa exterior. Dentro hay unos soportes divididos en tramos, en este caso en 3, para aumentar su robustez. Sobre los soportes se aplica un material poroso que además aumenta la superficie de contacto con los gases de escape. Sobre este material poroso se incrustan los metales preciosos. En la entrada del catalizador está la primera sonda lambda, que informa al calculador para que se produzcan las inyecciones o un dosado de 15 gramos de aire por 1 de gasolina, que es la mezcla menos contaminante. Al funcionar el motor, los gases de escape reaccionan químicamente de esta forma con los metales preciosos. El monóxido de carbono con el platino y el oxígeno, produciendo dióxido de carbono. Los hidrocarburos no quemados con el paladio y el oxígeno, produciendo en el escape dióxido de carbono y vapor de agua. Los óxidos de nitrógeno reaccionan con el rodio, el monóxido de carbono, y producen en el escape dióxido de carbono y nitrógeno, que es un gas inerte, forma parte del aire. Con el paso del tiempo se desgastan los metales preciosos y los que puedan quedan tapados por capas de carbonilla, haciendo que el catalizador no pueda hacer su función anticontaminante. Para evitar que el automóvil circule así, se acopla en la salida del catalizador una segunda sonda lambda. Si en esta parte se detecta contaminación, quiere decir que el catalizador no es operativo o hay una anomalía de funcionamiento en inyección o encendido. En este caso, se encendería el testigo de información en el cuadro de instrumentos. Gasolina sin plomo con catalizador. Si un automóvil equipado con catalizador se le alimenta de gasolina con plomo, el plomo destruye muy rápidamente los metales preciosos del catalizador, dejándolo no solamente inoperante, sino que por temperatura se puede fundir sus componentes interiores, obstruyendo el paso de los gases. Con catalizador, gasolina sin plomo. De esta forma se neutralizarán los 3 gases contaminantes: monóxido de carbono, hidrocarburos no quemados y óxido de nitrógeno, emitiendo por el escape nitrógeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Motor de gasolina con inyección directa y mezcla pobre. Este automóvil tiene tracción a las 4 ruedas. El motor es longitudinal delantero con 6 cilindros en línea. La inyección es directa. Están los inyectores dentro de la cámara de combustión. Bomba de presión de inyección. Bujías de encendido. Depósito de combustible con bomba de gasolina eléctrica. Batería. Calculador electrónico de inyección y encendido que recibe electricidad de la batería. Alimentación del calculador a la bomba eléctrica de gasolina que suministra combustible a la bomba de presión y esta a los inyectores. Control electrónico de inyección. Control electrónico del encendido de las bujías. Funcionamiento del motor. Con inyección directa se produce la aportación de gasolina dentro de la cámara de combustión. Y esto va a permitir que pueda funcionar el motor con mezcla pobre, lo que no sería posible con los inyectores fuera de los cilindros, o sea, en el conector de admisión. Hay 2 formas genéricas para conseguirlo. En este motor, el inyector está en la parte superior y en la cabeza del pistón hay una conformación cóncava. Sobre esta forma se inyecta la gasolina y con el aire de su entorno se logra un dosado 15. La chispa en la bujía muy próxima propicia que se queme la mezcla perfectamente. A ambos lados hay aire que no ha intervenido en la combustión. Tomando en consideración todo el aire que entra, el dosado real es entre 20 y 40, sensiblemente pobre. En este otro motor, el inyector es tangencial, está a un lado.
y la cabeza del pistón divide en dos la cámara de combustión. A la derecha se aporta la gasolina, la chispa en la bujía que quema una mezcla con un dosado 15 perfectamente. A la izquierda hay aire. Tomando en consideración todo el aire, el dosado es entre 20 y 40. Pero se altera la emisión de gases contaminantes. Sobre todo en las fronteras entre la mezcla con dosado 15 y las zonas de aire. Se generan bastante más óxido de nitrógeno y micropartículas de hollín que el motor de inyección indirecta no producía. Contaminación del motor de gasolina de inyección directa y mezcla pobre. Soluciones. Línea de escape con dos silenciadores. Este motor produce sensiblemente menos hidrocarburos no quemados. También es bastante menor la cantidad de monóxido de carbono. Aumenta mucho la generación de óxidos de nitrógeno. Se producen micropartículas de hollín. La emisión de CO2 es menor, pues es proporcional al consumo y este se reduce. Es el objetivo de la inyección directa con mezcla pobre. Solución para neutralizar hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono. Catalizador de dos vías o funciones. Solución para reducir los óxidos de nitrógeno. Hacer recircular parte de los gases quemados hacia admisión a través de la EGR, controlada electrónicamente. A quitar sitio al aire hay menos oxígeno y se producen menos NOx durante la combustión. Si no es suficiente, se recurre al catalizador de reducción selectiva, SCR, que dispone de un aditivo específico para neutralizar el exceso de óxido de nitrógeno. Este aditivo se debe repostar periódicamente. Solución para eliminar las micropartículas de hollín. El filtro antipartículas, que las acumula y las quema periódicamente mediante post-inyecciones. Solución para reducir el dióxido de carbono. Disminuir el consumo de combustible. Para que sea viable un motor de gasolina de inyección directa con mezcla pobre, es imprescindible la sobrealimentación con turbocompresor o compresor volumétrico, si no, se reducen drásticamente las prestaciones.